La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. 9:01 de la mañana de este miércoles 26 de marzo del año 2025. Usted está viendo En Conexión por TVV Network y escuchándolo por Éxito 107.1 FM en Miami por HD2. Hoy, 26 de marzo, es el día de San Timoteo. Felicitaciones a los Timoteos, pero no a aquel Zambrano. San Tito. Tito como nombre, no como diminutivo. Felicitaciones a los Titos. Y San Alberico. En el calendario astrológico de Enrico Mariani nos dicen que la luna continúa menguando hoy en Acuario, pero a partir de las 3:31 de la tarde va a entrar menguante en Piscis, de manera tal de que pasamos de la luna de Acuario, que es la luna del mundo tecnológico, cibernético, de la computación, la tecnología, la informática, al mundo de Piscis, que es el mundo de la espiritualidad, la luna de la caridad. Así que tenemos para el día de hoy un sol y dos lunas. Luna menguante en Acuario, a partir de las 3:31, menguante en Piscis. El sol está en Aries y con Mercurio retrógrado. El 26 de marzo de 1536, en Venezuela, el sacerdote Francisco de Villacorta fundó la ciudad de Porlamar. Primero se llamó San Pedro Mártir, luego Villa del Espíritu Santo, luego Pueblo de la Mar. Y a mediados del siglo XIX el nombre fue Porlamar porque todas las calles iban en dirección al mar. Siguiendo en la isla de Margarita, el 26 de marzo de 1562 se fundó lo que es la capital, la Asunción. El 26 de marzo de 1812 ocurrió el terrible terremoto de Venezuela, el terremoto que Simón Bolívar señaló: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Allí cayó la Primera República. Fue un terremoto de 7.7 en la escala de Richter. Destruyó el 90% de lo que era Caracas en ese momento. Mató entre 15,000 y 20,000 personas. Imaginan ustedes esa intensidad. El 26 de marzo de 1911 nació Tennessee Williams, dramaturgo ganador del Pulitzer en 1948, cuyas obras incluyen un tranvía llamado Deseo, la gata en el tejido caliente. Hoy está cumpliendo 85 años la señora Nancy Pelosi. Es la primera mujer en la historia de este país que ha ocupado el cargo de presidenta de la Cámara de Representantes. 85 años está cumpliendo ella en el día de hoy. El programa que te hemos preparado lo vamos a iniciar en Washington con el economista Dani Bajar. Él ha estado haciendo unos estudios muy interesantes sobre la migración en Venezuela y ha llegado a la conclusión de que no son las sanciones lo que ha forzado la migración de los venezolanos, sino algo que él ha definido con esta frase: el colapso de la esperanza. Vamos a hablar de eso. Luego vamos a recibir aquí en el estudio a Mercedes de Freitas, la directora de la ONG Transparencia Venezuela, quien nos va a hablar de su última investigación, y es la relación de la dictadura venezolana con China y el monto de las deudas y la opacidad que hay en esas negociaciones. Después, en Atlanta, vamos a conversar con Timothy Litton, profesor en la Facultad de Leyes de la Universidad Estatal de Georgia. Con él vamos a tocar algo muy interesante. Él afirma que hay bufetes de abogados bajo intimidación por el gobierno del presidente Trump. Es una campaña del presidente de la Casa Blanca para silenciar a sus críticos en el mundo de la judicatura. El foro de hoy: ¿son más felices las personas que tienen dinero? ¿Hace el dinero la felicidad? Algunos dicen que no, pero mira que cómo ayuda. Esto lo vamos a abordar con Julio Cañas, quien es economista y asesor financiero. Él está aquí en Miami. Y vamos a contar con la psicóloga Luis Araque, quien está en Montreal, Canadá. Luego, en Quito, vamos a conversar con la periodista Araí Vega. Con ella vamos a hablar de Luisa González,
la candidata del correísmo a la presidencia de la República en esta segunda vuelta. Después vamos a conversar con el profesor Emiliano García Coso, profesor de la Universidad Pontificia Comillas en Madrid. Europa prepara a sus naciones miembros, a sus ciudadanos para escenarios de guerra. ¿De qué se trata esta información que es la fundamental hoy allá en Europa? Y vamos a cerrar en la ciudad de Los Ángeles con Daniel Poler. Daniel es el director y guionista de la película Espina, estreno mundial en Miami, en este venidero Festival de Cine de Miami. Ese pues el programa que te hemos preparado para el día de hoy, miércoles 26 de marzo. Y a las 9:07 de la mañana vamos con nuestro editorial del día de hoy. El presidente Donald Trump ha buscado a sus más cercanos colaboradores, a sus ministros o secretarios, a sus integrantes del gabinete, los ha buscado partiendo de la lealtad. Para él es más importante que le sean leales y no que sean precisamente capaces, solventes en sus oficios. Y esa lealtad él la paga con lealtad. Lo que ha ocurrido con la filtración de información clasificada por parte de un chat donde estaban los altos personeros del gobierno en materia de inteligencia, desde el vicepresidente Vance para abajo, que se dio en Signal y de Signal, allí estaba presente el editor jefe de The Atlantic y él lo ha publicado. Esa filtración, que para muchos es un escándalo mayúsculo, ha sido minimizado por el presidente Trump y ha dicho, pues eso no tiene mayor trascendencia, y ha pagado la lealtad de los suyos con lealtad. Mike Waltz, el encargado de seguridad, de inteligencia en el gobierno, aparentemente el responsable directo del inconveniente, ha sido perdonado por el presidente Trump, quien dijo, él aprendió su lección, no lo volverá a hacer, algo así más o menos como cuando reconvenimos a un muchacho, a un niño que ha hecho algo malo. No fue tan grave. Pero ¿cuán grave fue lo que ocurrió allí? En una reunión donde estaban presentes los altos funcionarios de la inteligencia. Todos, como decía, incluyendo al vicepresidente, incluyendo sobre todo al secretario de Defensa, Pete Hegseth. Ellos discuten allí con lujo de detalles el bombardeo contra los hutíes en Yemen, bombardeo que en efecto se llevó a cabo. ¿Qué han hecho luego de las investigaciones de decir esto no tuvo mayor importancia? Uno, ha quedado en evidencia la poca solvencia profesional para manejar estos asuntos y quedó en evidencia, y eso quizás es lo que más les ha molestado, las discrepancias internas que pudo haber. Vance, por ejemplo, quien en público siempre está muy a pie juntillas siguiendo el espíritu y las instrucciones del presidente Trump, en ese chat evidencia que mantiene discrepancias con el presidente Trump. Pero lo que hay que resaltar luego de todo esto es que Pete Hegseth reaccionó de manera prepotente. Si bien Waltz fue el responsable porque fue el que por error incorporó a Goldberg en el chat, es Hegseth quien como jefe del Pentágono, como secretario de Defensa, es el responsable ulterior de una operación militar. Estamos hablando de un hombre muy joven que está manejando un presupuesto de $850 millones anuales. Hegseth, cuando le increpan por primera vez bajándose de un avión de manera muy arrogante, dice, no, aquí no se ha filtrado ninguna información, punto. Y era evidente que se había filtrado. Y luego empezó a despotricar contra Goldberg, el periodista, ese autollamado periodista, como si así lo fuera a demeritar. Y se vuelve a repetir el patrón, el ataque a los medios. Es Hegseth, es Waltz y es sobre todo el presidente Donald Trump quienes arremeten contra Goldberg, The Atlantic y todo lo demás. Si esto no fue a mayores,
fue precisamente por la actitud del editor jefe de The Atlantic. Uno, él no publicó la información sino mucho después de ocurrida. Ha podido publicarla en el momento, con lo cual hubiese perjudicado la operación. Pero por favor. Bien, bueno, es que perdí el hilo, discúlpenme. Dos, él no dio toda la información que estaba allí por considerando medidas de seguridad, ¿verdad? Y tres, sale luego del chat. Él se ha podido quedar en ese chat y enterarse de mil cosas. Procedió éticamente Goldberg. Y el disgusto contra él es que ha evidenciado pues que no hay estas personas, muy jóvenes por cierto, no están en capacidad de manejar detalles de alta seguridad como esta, que ponen en riesgo solo la seguridad de los Estados Unidos, sino sus fuerzas armadas. Estaban en riesgo todos los pilotos, todos los militares que participaron en esa operación allá en Yemen. Pero para variar, la culpa es solo del periodista. Una pausa y ya regresamos. A las 9:16 vamos ahora con las noticias más importantes del día de hoy. Los responsables de inteligencia en los Estados Unidos negaron en el día de ayer, en un acalorado intercambio en el Senado, que se compartieran datos sensibles en un chat de la aplicación Signal al que tuvo acceso un periodista y en el que se coordinó un ataque militar en Yemen. El vicepresidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Alta, el senador demócrata Mark Warner, consideró que el episodio fue un ejemplo de, cito, comportamiento negligente, descuidado e imprudente, fin de la cita, que puso en vidas estadounidenses en riesgo. Preguntó el senador directamente a la directora nacional de inteligencia, Tulsi Gabbard, si participó en el mencionado chat. La señora Gabbard replicó: no voy a entrar en detalles porque lo sucedido está bajo revisión. E insistió en que nada de lo que se intercambió en ese chat, al que tuvo acceso el director editorial de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, fue información protegida, y quiso subrayar la diferencia entre filtraciones maliciosas y filtraciones accidentales. Por su parte, el director de la CIA, John Ratcliffe, admitió, al ser preguntado por Warner, sí que participó en el chat con las siglas JR. Le cito: mis intercambios en Signal fueron totalmente permitidos y legales y no se compartió nada clasificado. Eso dijo Ratcliffe. A lo que Warner le instó a él y a la señora Gabbard que compartan entonces todo lo dicho en ese chat, ya que según ellos no había información clasificada. La Casa Blanca defendió al asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, ante el escrutinio público por el uso que él y otros altos funcionarios hicieron del chat de Signal para hablar sobre los ataques contra los hutíes en Yemen. Trump declaró a la prensa, cito: esto no era información clasificada. Ahora bien, si se tratara de información clasificada, probablemente sea un poco diferente. Pero siempre digo que hay que aprender de cada experiencia. Michael Waltz ha aprendido la lección y es un buen hombre. Sin embargo, admitió respecto a la aplicación el presidente: probablemente no la usaremos mucho. Cita textual. El presidente Trump firmó ayer una orden ejecutiva para implementar cambios radicales en las elecciones federales, incluyendo un requisito de comprobante de ciudadanía y una disposición diseñada para impedir que los estados cuenten las papeletas de voto por correo que lleguen después del día de las elecciones. Trump declaró en su red Truth Social que su administración cree que esta es, cito, la medida ejecutiva de mayor alcance tomada en la historia de los Estados Unidos para asegurar nuestras elecciones. Fin de la cita. La orden amenaza con recortar la financiación federal a los estados que no cumplan. La Casa Blanca anunció que el vicepresidente y su esposa viajarán a la base espacial Pitufik en Groenlandia para recibir información sobre seguridad en el Ártico y reunirse con militares estadounidenses. Esto sustituye la visita previamente anunciada de la segunda dama a la carrera nacional de trineos tirados por perros de Groenlandia. Dijo J.D. Vance, cito: hubo tanta expectativa por la visita de Usha a Groenlandia este viernes que decidí que no quería que se divirtiera sola, así que me uniré a ella.
Así lo dijo el vicepresidente en un video publicado en X antes del comunicado de la Casa Blanca. La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, declaró que Estados Unidos está ejerciendo una presión inaceptable sobre Groenlandia y Dinamarca. Le cito, es una presión que resistiremos. Así lo dijo en una transmisión local. Estados Unidos dijo que Rusia y Ucrania acordaron un alto al fuego en el Mar Negro, incluso cuando el Kremlin dijo que su participación dependería de una serie de condiciones previas, incluido el alivio de las sanciones a los bancos involucrados en el comercio de productos alimenticios y fertilizantes. Trump admitió que es posible que los funcionarios rusos estén, cito, dando largas en las negociaciones, pero siguió confiando en que el presidente Vladimir Putin tenía la intención de llegar a un acuerdo para poner fin a su guerra en Ucrania. El acuerdo de Rusia y Ucrania con Estados Unidos para la libre navegación en el Mar Negro se enfrenta a dificultades de implementación después de que el presidente Volodymyr Zelensky acusara a Rusia de manipularlos y retorcerlos y de que este país exigiera el levantamiento de sanciones a sus productos agrícolas antes de su implementación. La Unión Europea se dispone, según anunció hoy, a una estrategia de preparación y de gestión de crisis ligadas a la guerra, según dijo la comisaria europea de gestión de crisis, Haja Lahib. Le cito, vamos a apoyar a los Estados miembros del bloque en el diseño de esto que llamamos una bolsa de resiliencia, para tener a todos los ciudadanos listos a resistir, a tener una autonomía estratégica de 72 horas. Fin de la cita. La iniciativa define una docena de suministros esenciales para montar esa bolsa en un listado que incluye desde una botella de agua hasta una linterna, pasando por fósforos o barras de cereales con vitaminas. El paquete de propuestas incluye un día de preparación nacional en toda la Unión Europea para garantizar que esa preparación sea efectiva en todos los países del bloque. La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión, se inspiró en una estrategia llevada a cabo en Finlandia para preparar a la población para una posible guerra con Rusia. En el otoño boreal del 2024, el expresidente finlandés Sauli Niinistö presentó a la Comisión Europea un informe sobre alternativas para mejorar el estado de preparación de Europa en materia de emergencia civil y defensa. Los esfuerzos del estado de Florida para combatir a los empleadores que contratan a inmigrantes indocumentados han presentado un problema para las empresas: la escasez de trabajadores dispuestos a cubrir puestos de trabajo mal pagados y a menudo indeseables. Para solucionarlo, la legislatura estatal ha impulsado un proyecto de ley que flexibilizaría las leyes sobre trabajo infantil. De aprobarse, las empresas podrían contratar a niños de tan solo 14 años para trabajar en turnos nocturnos, incluso en días lectivos. El proyecto de ley también eliminaría las restricciones de horario laboral para los jóvenes de 14 y 15 años que reciben, ya les voy a leer, que reciben educación en casa, y eliminaría los descansos para comer garantizados para los jóvenes de 16 y 17 años. En Venezuela, el dólar paralelo dio un salto en el día de ayer al abrir en 92 bolívares con 75 céntimos en horas de la mañana y cerrar en 95,60 por cada divisa estadounidense, con lo que se acerca a los 100 bolívares en la cuenta de Instagram Monitor Dólar Venezuela. La brecha cambiaria, que la semana pasada rozó el 30%, ahora sobrepasó este valor con un dólar oficial del Banco Central, que ayer se cotizó en 68,39. Este diferencial no solo perjudica a los comercios o empresas, sino también a la población en general, que ve cómo la capacidad de compra se disminuye cada vez más ante la falta de una política salarial, ya que desde hace 3 años Miraflores no aumenta el salario mínimo fijado desde el 2022 en apenas 130 bolívares. Una pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista del día de hoy en Conexión.
Toma nota de este número telefónico. 305-468-0044. 305-468-0044. Ese es el teléfono de la doctora María Trina Burgos. María Trina Burgos es una abogada venezolana con más de 25 años de experiencia trabajando temas migratorios en los Estados Unidos. Como abogada, ella está licenciada, autorizada para trabajar estos temas migratorios en los 50 estados de la Unión y también en Puerto Rico. De forma que donde te encuentres, Hawái, Nueva Jersey, Nueva York, Texas, Florida, por supuesto, ella podrá hacerse de su cargo de tu caso. Si estás en Venezuela, llama al 212-771-3040. 212-771-3040. Esa llamada va a repicar sin costo adicional aquí, en Estados Unidos, en la oficina de la doctora Burgos en Miami. En estos tiempos de tanta incertidumbre es perentorio, es recomendable, urgente, necesario contar con la asesoría de un buen abogado de inmigración. Te recomiendo personalmente a la doctora María Trina Burgos. 305-468-0044. 305-468-0044. Y a las 9:29, Capicúa, vamos a la ciudad de Washington, donde está el economista Dani Bajar, Senior Fellow en el Centro para el Desarrollo Global allá en Washington. Dani, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel, a ti y a la audiencia. Dani, tienes rato trabajando el tema migratorio, puntualmente el tema migratorio venezolano, y has llegado a una conclusión que tiene una evocación casi poética, diría. La migración no es fruto de las sanciones, sino es por, te cito, el colapso de la esperanza. ¿Puedes explicar, por favor, qué es esta frase, el colapso de la esperanza? Porque hasta donde sé, la esperanza, dicen, es lo último que se pierde, pero ya tú la has visto que ha colapsado. Por favor, Dani. Sí, César Miguel, fíjate, esto es parte de una discusión en un contexto importante de políticas públicas, donde una administración nueva en Estados Unidos quizás está pensando políticas diferentes hacia el régimen en Venezuela y al mismo tiempo están muy preocupados por el tema migratorio, que fue tan importante en la campaña electoral, ¿no? Y creo que hay muchos analistas por ahí haciendo esa conexión de que las sanciones son realmente lo que causa que los venezolanos, la ola masiva de casi más de 10% del país, o inclusive 20% del país, hayan salido. Y nosotros lo que hicimos fue un poco ver los datos y hacer ese análisis. Y voy a llegar al punto de la esperanza, pero una oración sobre la parte empírica del análisis es que nosotros vemos cómo las fluctuaciones en el precio del petróleo o del ingreso petrolero en Venezuela se relacionan con los cruces fronterizos de venezolanos en la frontera sur de Estados Unidos. A ver, Uno hubiese pensado por que... favor, repite eso, ahonda un poco en ello, porque suena muy delicado eso. Por favor, Dani. Claro, ahí vamos, fíjate. Nosotros tomamos dos fuentes de datos. Una fuente de datos es los precios del petróleo o el ingreso petrolero que tiene Venezuela a través de los últimos 4 o 5 años, mes a mes, ¿no? El precio del petróleo, ustedes saben, es algo que fluctúa bastante, ¿no? Y por ende el ingreso petrolero también fluctúa. Al mismo tiempo, también tenemos datos muy específicos sobre la cantidad de venezolanos que cruzan la frontera sur de Estados Unidos. Son datos que son otorgados o puestos públicamente por los policías de la frontera americana o los oficiales de frontera americana. Y vemos en el gráfico que está en pantalla cómo estas dos series de tiempo, estas dos variables se relacionan a través del tiempo. O sea, si el ingreso petrolero de Venezuela aumenta, ¿qué pasa con la migración? ¿La migración hay más gente o hay menos gente cruzando la frontera? ¿Por qué es importante, César Miguel? Porque la intuición de mucha gente y algunos análisis que hay por ahí, que yo diría que están un poco incompletos, asumen que los venezolanos tienden a emigrar, a salir de Venezuela, sobre todo en esta última ola de los últimos 2 o 3 años que llegaron muchos a la frontera suramericana, tienden a salir cuando la situación en Venezuela se pone más difícil, cuando el ingreso petrolero se reduce.
El ingreso petrolero para nosotros es una buena medida de lo que podrían hacer las sanciones, básicamente, porque las sanciones Ujú, efectivamente lo que hacen es reducir el ingreso petrolero, efectivamente, ¿no? ujú, Podemos hablar ahorita de las medidas que el presidente Trump anunció esta semana sobre eso. ujú, Y nosotros vemos, y aquí está el punchline, como dicen en inglés, nosotros vemos que la relación es positiva, no es negativa. Es decir, la gente emigra más cuando los ingresos petroleros son más altos, que es un poco contradictorio con lo que intuitivamente pensaríamos, ¿no? Pensaríamos que la gente emigra más cuando la situación se pone peor, desde el punto de vista del ingreso petrolero. No, la gente emigra más cuando la situación, cuando hay más ingreso petrolero, no menos. ¿Y eso por qué? Entonces, bueno, porque llegamos a la esperanza, porque yo creo que en esos momentos donde el ingreso petrolero es fuerte, son los momentos donde uno podría decir el régimen venezolano está más fuerte, está más estable, tiene Ujú, más capacidad de, por ejemplo, reprimir, tiene más mm, dinero en sus ingresos para poder comprar las voluntades, para poder sobornar a sus círculos cercanos, para mantenerse en el poder, ¿no? Entonces, lo que nos dicen los números, nuestra interpretación, es que cuando la gente entiende que el régimen está más fuerte, cuando el régimen ujú. tiene más ingresos, cuando el régimen puede reprimir más, o sea, cuando el régimen está en su mejor momento, porque tiene muchos ingresos, es precisamente el momento cuando la gente decide irse. Porque la Y gente no es lo dice, contrario, la gente no esto se va a va cuando el seguir. régimen está débil, Ajá. exacto. Es como una apuesta, allí es donde está el colapso de la esperanza entonces. Digo, este régimen Claro, está porque la muy gente cómodo, tiene dice, dinero y va a permanecer. exacto, cuando la gente piensa aquí no va a haber un cambio porque el régimen está muy fuerte, porque hay un ingreso petrolero importante que los mantiene vivos y los mantiene reprimiendo y los mantiene mucho más seguros y mucho más estables en su régimen dictatorial y cruel, es cuando el venezolano decide, no tengo esperanza aquí en este país, debo irme a Ujú, buscar otro futuro. Y hay que aquí recordar un poco también algo un poco más filosófico, entre comillas, de la migración. La migración no es algo sencillo. La ujú, gente habla como si fuese algo que uno se despierta una mañana y la mañana siguiente decide irse, ¿no? Es un proceso costoso, es un proceso que requiere una toma de riesgo importante. Y por eso depende también de un entendimiento de tu capacidad de sobrevivir en un lugar en el largo plazo, ¿no? ujú, Y por eso llegamos a esa conclusión, que lo que hace, lo que define el éxodo que Venezuela ha tenido en los últimos años no es un tema económico primordialmente, sino es un tema de la falta de esperanza, que se hace mucho más agudo cada vez que el régimen está más fuerte. Vale decir, por ejemplo, si a la administración Trump le interesaría frenar la migración, debería atacar directamente, debilitar al régimen venezolano. ¿Sería esa la conclusión? Sí, un poco la pondría en términos parecidos, pero diría, si la preocupación de la administración Trump, esto es lo que yo diría, es no vamos a ponernos más, no vamos a acorralar, entre comillas, a Maduro, no vamos a a poner más presión a Maduro porque nos da miedo que eso va a generar migración, yo les Ujú. puedo decir, eso no debe ser su temor, porque esas políticas, basadas en el análisis que hicimos, no aparentan aumentar la migración a la frontera suramericana, sino lo contrario. Ahora, se desprende de todo esto, Dani, un detalle eh, importante, y es que el venezolano entiende que el régimen nunca va a cambiar, que el régimen nunca va a ir, ni siquiera en tiempos de bonanza y estabilidad, a su favor. ¿Es así? Claro, bueno, hay 25 años de Claro. pruebas, ¿no? De que el Sí, régimen, evidente. o sea, que cada vez se ponen más y más evidentes, que el régimen, mientras tenga la capacidad de quedarse, mientras tenga los recursos, lo van a hacer, sin importar la voluntad del pueblo. Ya. Siempre en contra de la mayoría. Impresionante esos datos. Dani, te agradezco Así mucho es. estas revelaciones, estas reflexiones en la mañana de hoy. Muy, muy interesantes, la verdad. Gracias. A ustedes, gracias por tenerme. Dani Bajar, economista desde la ciudad de Washington. Una pausa y ya regresamos en conexión.
En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Y me da inmenso gusto recibir ahora acá en el estudio a Mercedes de Freitas, quien es la directora de Transparencia Venezuela. Ahora aquí está en este momento en Miami. Mercedes, bienvenida a nuestro programa En Conexión. Qué maravilla estar aquí, verte, tocarlos, saber que están aquí con nosotros. ¿Estás fuera de Venezuela? Sí, estoy fuera de Venezuela porque para seguir luchando contra la corrupción en el país hay que tener previsiones. Las cosas que nosotros investigamos, los hallazgos no son gratos para el gobierno. Nosotros no estamos aquí para hacerle guasa al gobierno. Y la sensibilidad que se traduce en una represión brutal que estamos viendo desde hace mucho, pero yo diría que hay dos momentos, desde febrero cuando se llevaron a Rocío San Miguel, inaudito, ya tiene más de un año presa, y después de las elecciones, después del 28, desde el 29, esa represión brutal nos hizo tomar previsiones para poder seguir trabajando. Claro, has hecho muy bien. Yendo puntualmente al trabajo, hay una investigación que han hecho sobre el caso chino. 25 de marzo. A Venezuela no le ingresó ni un centavo de los más de 48 mil millones de dólares que China invirtió en América Latina entre el año 20 y el 23. Y aunque el aparato comunicacional del gobierno de Maduro exalta el interés de China en Venezuela, lo cierto es que el avance en materia económica con China es modesto, con una deuda de al menos 15 mil millones de dólares al año pasado y un intercambio comercial que se redujo a 6.400 millones ese mismo año. ¿Por qué estos números? Porque Venezuela no confía en China, porque tenemos, después de que hasta el 2017... ¿Venezuela no confía en China o China? Perdón. China no confía en Venezuela. No, Venezuela que quisiera toda la relación con China. Pero China no confía en Venezuela porque después de haber invertido 62 mil millones de dólares, siendo el receptor del 46% de los recursos que invirtió en América Latina, Venezuela, hasta el 2017, no cobró. Como sabes, Venezuela está en cesación de pagos desde el 2017, no le ha pagado a nadie, salvo a China y a Rusia, pero muy mal, es un muy mala paga ese gobierno. Y los que han podido cobrar son estos dos gobiernos que tienen una relación particular y que Venezuela tiene un interés particular en mantener una relación con estos dos gobiernos que sí lo ayudan a vencer las sanciones con vendiendo petróleo, Rusia y China. En particular, China anteriormente ha sido muy generoso, invirtiendo grandes cantidades de dinero, pero vemos que a partir del 2020, que empieza una nueva fase de inversión en China, en el mundo, en África muy grande, en América Latina muy grande, recordemos solo pues el puerto de Perú, una de las grandes inversiones en América Latina, y una relación estrechísima con Brasil, con un superávit gigantesco para Brasil, con Chile, con Perú. El superávit de China de Perú con China es de más de 12 mil millones de dólares y nosotros estamos en negativo. Entonces, esa desconfianza es producto de muchos años de no haber recibido el pago que debía haber recibido por la deuda, pero también en temas de hidrocarburos. China tiene 8 empresas de hidrocarburos, en alianza con PDVSA, obviamente. De esas alianzas no ha sacado gran provecho. O sea, si Novensa, que tienen décadas en Venezuela, lo que produce hoy no llega a 100.000 barriles, de 100.000 barriles al día, ¿no? Cuando Chevron produce 200.000. Entonces uno dice, ¿pero por qué China no produce más petróleo? ¿Será que ese campo es malísimo? Bueno, porque no quieren invertir más en Venezuela. Porque sabemos que sacar el petróleo de Venezuela requiere una tecnología que requeriría mucho dinero, porque también negociar el petróleo de Venezuela tampoco es tan fácil, porque tiene que sacarlo por los caminos verdes, porque hay muchos problemas. ¿Y la deuda con China cómo se está pagando? ¿O no se con está petróleo. Pagando? Se están pagando con estas ventas de petróleo tan pequeñas que tiene la producción de Venezuela. Le vende el petróleo a bajo precio y le paga gran parte de lo que produce, se lo envía sin cobrar. Por eso es que los ingresos de Venezuela son tan bajos. Entonces, China se tiene que cuidar de una relación comercial, pero una relación también de socios
que no ha sido productiva en estos 20 años, en estos últimos 20 De manera años. tal de que el gobierno venezolano la tiene mala con los europeos, la tiene mala con los Estados Unidos y la tiene mala con quien sería, digamos, un aliado, con los chinos. Sí, y la gran pregunta ahora es, bueno, si hay reducción de producción petrolera porque sale Chevron, si es que sale, ¿no? Porque hay unas Bueno, se negociaciones. prorrogó otra Se vez por un prorrogó. mes. Y si hay además, una limitación adicional que el presidente Trump anunció ayer de poner Ujú. unos aranceles especiales a quien negocie Que petróleo van, y venezolano. van a afectar directamente a los chinos. Exactamente, entonces se le pone color de hormiga la situación al gobierno de Venezuela, también a la población, porque sabemos que todos esos ingresos que no van a entrar, pues van a tener una terrible Vea, situación hablemos para la gente. primero del gobierno. Color de hormiga para Maduro, ¿en qué sentido? Bueno, en la producción de petróleo se va a reducir en 200.000 barriles, porque si sale Chevron, ¿no? Si hay además sanciones para el que negocie petróleo venezolano, En el entonces caso chino. la India, China, los que están comprando hoy día el petróleo se van a tener que cuidar. Entonces van a hacer esas negociaciones aún con otros actores que a lo mejor quieran correr el riesgo de negociar y salir en esos barcos y vender ese petróleo con más descuentos, posiblemente, ¿no? Y color de hormiga para el pueblo venezolano, para el llamado venezolano, ciudadano de a pie, ¿cómo va a quedar? Bueno, fíjate, yo recuerdo cuando llegaban los tanques, cuando no teníamos gasolina en Caracas, en el país, bueno, Sí. pero bueno, digo, ni siquiera en Caracas, y llegaban los barcos, los tanqueros de Irán, que sí, suena horrible, pero los venezolanos nos alegramos muchísimo de que llegara ese tanquero, porque era gasolina para poder vivir, ¿no? Para poder rodar, para poder llegar al trabajo, salir. Para el venezolano la situación está terrible. La electricidad, fíjate que ya el gobierno hace 2 días marcó una reducción De la del jornada, horario. sí, Exacto. Entonces, a ¿cómo? menos de media jornada. Exacto. Entonces tú dices, bueno, ¿quiénes tendrán esa media jornada? Saime y Saren ya lo dijeron. Entonces, pasaporte, cédula, registros de cosas, No va a ventas, haber. compras, se va a reducir significativamente. Y todo lo demás. O sea, yo entiendo que salud no, pero con los sueldos que cobra la gente en salud, se pone todo peor, ¿no? Por eso es que nosotros siempre decimos que las víctimas de todo esto son los venezolanos, ¿no? Y por supuesto los acreedores. Hay muchos acreedores, pero China obviamente es el acreedor con Principal. mayor volumen, exactamente. Y no te hemos agregado, ya así como para la guinda del pastel, el dólar a 100. Sí, qué barbaridad. Bueno, imagínate la vida de los venezolanos ahora, que además no creo que se consigan tampoco muchos bolívares como para pagar. Ahora hay que pagar impuestos, ¿verdad? El 31 de marzo. ¿Dónde va a sacar la gente bolívares para pagar esos impuestos? No lo sé también. Esto como muy complicado. Ahora, sabemos que el gobierno tiene otros medios por los cuales se hace del dinero, ¿no? No quizás el Estado venezolano, pero sí las personas que están cerca del gobierno, ¿no? Porque los ilícitos continúan y aumentando. El informe que sacamos de narcotráfico da luz de cómo ha aumentado la producción en Colombia y en el mundo de cocaína, de droga, y la participación de Venezuela en ese negocio. La DEA dice que Venezuela maneja como intermediario el 24% de la producción de droga. Imagínate tú. 24%. 24%, una barbaridad. Una barbaridad. Entonces Muchas gracias. es un actor de los ilícitos muy importante en el mundo. Sí, mil gracias de verdad por venir hoy acá. Ay, gracias a ti, a nuestro pequeño encantada. estudio aquí. No, de chéverísimo. Conexión. Mercedes de Freitas, la directora de Transparencia Venezuela. Ya regresamos en Conexión. El presidente Donald Trump ha iniciado una campaña importante contra algunos bufetes de abogados. Y esta es una campaña que no tiene precedentes en la historia política de los Estados Unidos. Los objetivos iniciales de la purga del presidente, leo aquí, han sido 3 bufetes: Perkins Cole, Covington and Burling y Paul Weiss. Estos bufetes provocaron la ira del presidente al representar o emplear a sus adversarios. Perkins Cole representó a la campaña de Hillary Clinton en el 2016. Paul Weiss
fue socio de Mark Pomeranz, quien posteriormente se unió a la fiscalía de Trump en Manhattan. Covington y Borlin representaron al ex fiscal Jack Smith. ¿Qué representa esto? Vamos a la ciudad de Atlanta. Allí está el profesor Timothy Litton de la Facultad de Leyes de la Universidad Estatal de Georgia. Timothy, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, siempre un placer. Timothy, no hay precedentes de una acción como esta desde la Casa Blanca contra abogados en ejercicio. ¿Qué pretende el presidente Trump con esta campaña? Bueno, esta campaña es una campaña para silenciar e intimidar los críticos del presidente. Ayer firmó un cuarto orden ejecutivo y estos órdenes ejecutivos tienen la meta de silenciar la oposición y tiene el contenido siguiente. Primero, bloquean la entrada en edificios federales a los abogados de los bufetes. Segundo, prohíben a los oficiales federales de tener comunicación con personas oficiales del gobierno. Y tercero, cancelan los contratos federales de compañías que son clientes de esos bufetes. Y eso quiere decir que un bufete que está en esa lista negra, que está creciendo del presidente, no puede tener entrada en edificios federales, no puede representar compañías que tienen negocios en frente del gobierno federal. Y eso es el negocio principal de esos bufetes. Entonces, eso es una sentencia de muerte para un bufete. Entonces, crea un gran desafío sobre la independencia de la práctica judicial aquí en el país. A ver, leo que tanto el bufete de Paul Weiss como Perkins Coie ya han empezado a perder clientes precisamente por este acoso. Están como en una suerte de lista negra. ¿Cómo pueden defenderse esos bufetes? Aparte de que sirven como elemento intimidatorio para otras firmas que no se van a comprometer, ¿no, Timothy? Bueno, el problema es que se puede ir a las cortes y Perkins Coie se fue a la corte y recibió un orden del juez para temporariamente terminar el proceso de cerrar las oficinas federales contra el bufete, pero mientras los clientes están huyendo a otros bufetes. Entonces puede ser que a fin de cuentas tienen éxito en las cortes, pero por fin de cuentas no van a tener clientes, va a destruir el negocio. Entonces el otro camino fue hecho por Paul Weiss. Paul Weiss negoció con el presidente y el bufete de Paul Weiss dijo que se acordó de dedicar $40 millones en servicios gratis a iniciativas legales de la administración Trump, en cambio por el retiro del orden ejecutivo. Es un tipo de extorsión como hacen en la mafia y funciona a pesar de que no sea legal, porque no resulta nada si gana en corte, pero no tiene ningún cliente a fin de cuentas. A ver, si a esto le agregamos, Timothy, que el presidente va muy, muy fuerte contra los jueces que manifiestan, bloquean algunas de sus decisiones o van en contra, pareciera que hay todo un centro, hay toda una pelea, una batalla desde la Casa Blanca hacia todo lo que es la judicatura, sean jueces, sean abogados en ejercicio. ¿Cómo puede terminar eso? Bueno, lo que está pasando es que el presidente está buscando manera de silenciar críticos de otras ramas del gobierno. Entonces se ha silenciado el Congreso con amenazas de él y también de sus ayudantes de poner desafíos en las elecciones primarias contra cualquier representante republicano que opone a los candidatos o a las políticas de Trump. Pero ahora las cortes están parando algunas de sus acciones, pero lo que está pasando es, a pesar de que no tiene influencia directa sobre los jueces, está amenazando, pero no se puede controlar, está tratando de intimidar y controlar los abogados. Y se tiene que tomar en cuenta que un juez no puede hacer ninguna cosa en su propia iniciativa. Todo lo que hace un juez o todo lo que hace las cortes contra el presidente viene de argumentos de abogados. Son abogados que tienen que ser el fuego que da poder al poder judicial. Entonces, si intimida, si silencia a todos los abogados,
No hay manera para las cortes hacer su trabajo como balanza contra la Casa Blanca. ¿Tendrá éxito el presidente en esta estrategia? ¿Silenciará a todos los abogados de Estados Unidos? Bueno, ahora los bufetes más grandes en todo el país tienen un gran miedo de tomar un cliente o tomar un caso en contra del presidente. Y eso va a filtrar. Eso no tiene que ver solamente con compañías. Imagínate si todos los inmigrantes necesitan representación. ¿Quién los va a representar si parte de su modelo de negocio para el bufete es de dependerse de trabajo para compañías que tienen negocios con el gobierno? Eso sería un desastre. Entonces, eso va a destruir el sistema legal porque el sistema legal depende de la independencia de los abogados. Timothy, muchas gracias por habernos atendido en esta mañana. Muy, muy grave todas estas noticias que nos ha comentado. Muchas gracias. Siempre un honor. Gracias. Timothy Litton es profesor en la Escuela de Leyes de la Universidad Estatal de Georgia. Nos habló desde Atlanta. Una pausa y ya regresamos en Conexión. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. Seguramente usted ha oído eso de el dinero no hace la felicidad, pero cómo ayuda, ¿no? Leo aquí que si bien el dinero por sí solo no garantiza la felicidad, su influencia en nuestra calidad de vida y bienestar emocional no debería ser pasada por alto. La capacidad de satisfacer nuestras necesidades básicas, buscar oportunidades de crecimiento, disfrutar de experiencias y reducir el estrés son aspectos esenciales para alcanzar un mayor grado de felicidad en nuestras vidas. El detalle está en tener ese dinero necesario para la felicidad. ¿Cómo lo vamos a tener? Pues para hablar del dinero tenemos al economista y asesor financiero Julio Cañas, aquí en Miami. Julio, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por tenerme acá, César. Y para hablar del aspecto ya psicológico de la felicidad, en una ciudad muy feliz como lo es Montreal, allá en Canadá, está Luis Araque. Luis, bienvenida al programa en la mañana de hoy. Gracias, César. Un placer estar nuevamente compartiendo con esta audiencia. A ver, cuando decimos dinero para la felicidad, ¿de qué cantidad o de qué tipo de dinero estamos hablando? Vamos a comenzar con Julio Cañas. Sí, fíjate, César, es un número que ha venido cambiando desde hace mucho. Inclusive un economista y psicólogo premio Nobel, Daniel Kahneman, en el 2010 lo estudió y determinaron que era hasta un monto de $75,000, hasta donde llegaba justamente el tema de la felicidad. Pero bueno, este estudio fue criticado y corregido por él mismo en años posteriores. Y justamente el año pasado se publicó un estudio del profesor Mikkel Bennetsen de la Universidad de Aarhus en Dinamarca, que dice que al menos, basado en estadísticas y datos en los Estados Unidos, estamos hablando que la tranquilidad y relativa felicidad se consigue con un ingreso anual de aproximadamente $200,000, que a partir de allí en adelante ya no somos más felices, sino que bueno, estamos como más cómodos y tranquilos, pero la felicidad se estabiliza en ese monto a precios del 2025. A ver, ¿estamos hablando $200,000 para una familia de cuántos miembros o es solo pensando en una persona? No, aproximadamente una familia promedio de 4 personas, pareja y 2 hijos. Muy bien. $200,000. Muy bien. Cuando decimos felicidad, psicológicamente hablando, ¿qué es la felicidad, Luis? Mira, definir la felicidad es algo muy subjetivo, pero diría que es aquello que te permite de alguna manera sentir que tú estás alineado o viviendo en resonancia con tus valores, con eso que quieres y que te hace además sentir tranquilo, que es parte de lo que a veces decimos que el dinero puede comprar. Porque a mí me gusta pensar que el dinero no compra la felicidad per se, pero te permite alquilar la tranquilidad. Entonces, hay una distinción importante. Uh-huh. Pero, ¿qué es la felicidad en ese sentido? Por ejemplo, esos $200,000 para esa familia, ¿qué tipo de felicidad le va a dar a esa familia? Cuando
Por ejemplo, Julio, $200,000 ¿para qué? Fíjate, básicamente para comprar la seguridad financiera, y si en términos psicológicos utilizamos la jerarquía de necesidades de Maslow, es para cubrir evidentemente casa, techo, comida, Ujú, resguardo, recreación y un poquito hasta de realización personal, poder tener un par de vacaciones al año y ujú, naturalmente en ausencia de un monto sustancial que te permita cubrir esas cosas, empiezan a aparecer estrés. De hecho, César, la Asociación Americana de Psicología, ujú, identifica en un estudio anual que hacen que se llama el estrés en los Estados Unidos, que 7 de cada 10 personas dicen que el dinero es estresante, particularmente, como dice Luis, cuando no lo tienes. Y no es que ujú. compra la felicidad per se, sino que te da, como dice Luis, esa justamente paz y tranquilidad para cubrir lo básico y no tener que estar en modo supervivencia, lo cual te da un poquito más de calma y que por Ujú. supuesto mejora tus relaciones interpersonales. Muy bien. A ver, viene a ti un paciente, Luis, y el dinero le estresa porque no lo alcanza. Tú tienes el dato de los $200,000, no se lo vas a decir, pero tú la tienes que asesorar a ese paciente para que pueda ser feliz con lo que tiene. ¿Cómo trabajarías eso? Mira, en primer lugar, toca revisar cómo se relaciona esta persona con el dinero, porque Ujú, no es un tema de tener mucho o poco dinero, sino lo que eso significa para ti. Obviamente hay que hacer una exploración dinámica en las fuentes, digamos, en las raíces que muy probablemente están en la infancia de lo que yo vi, cómo me crié, cuáles son mis creencias con respecto al dinero. Y luego, pues, va a sonar muy cómico esto que te voy a decir, pero lo envío a Julio para que lo ayude a saber cómo manejar ese dinero, porque no es el tema del dinero y si el dinero, en este caso, sí te puede de alguna manera comprar la felicidad, sino cómo lo usas, cómo lo inviertes, cómo tú haces que el dinero trabaje para ti y no tú para el dinero. Y en ujú, esa relación es donde entran economistas como Julio, especializados en hacer de que, mira, porque yo puedo tener mucho dinero, pero muchas veces dicen el rico a veces tiene mucho más estrés que el pobre. ujú. O el rico a veces, y lo vemos, bueno, si el dinero comprara completamente la felicidad per se, los ricos no irían a terapia, me explico. Pero eso es lo que haría porque aquí el tema es qué tan estratégico eres utilizando el dinero. Si vas a comprar, si vas a utilizar el dinero para luego de pagar los básicos, como dice Julio, comprar tiempo, ¿ok? Invertir en experiencias, gastar en otros, eso te va a dar mucha felicidad y te va a permitir a ti tener unos niveles de estrés bastante controlados. Bien. Fui contigo, Luis, y tú me mandaste donde Julio. Yo llego a Julio y le digo, mira, Julio, me enteré que dijiste que la felicidad, para lograr la felicidad hay que tener un piso de $200,000. Yo de milagro llego a 110,000. ¿Qué hago? Sí, fíjate, naturalmente, bueno, y particularmente para quienes vivimos aquí en los Estados Unidos, debo decir que es un país que es bendito a pesar de sus imperfecciones y sus vaivenes económicos, pero que es una tierra de oportunidades. Y una de las cosas que hay que trabajar es en conectar con las capacidades y oportunidades que te presenta el país. Yo sé que Ujú, el monto, quizás para algunos las personas en la audiencia suena un monto como estratosférico y astronómico, pero de verdad que enmarcado en la economía actual son montos que son accesibles desde el punto de vista de si nos formamos, si buscamos desatar el potencial que hay en nosotros a nivel profesional. Mucha de la migración que hay latinoamericana, la buena migración que debemos darle publicidad y particularmente la venezolana, somos personas que somos profesionales y sí se pueden optar a trabajos, sí se pueden optar a cargos que paguen eso o en paralelo desarrollar líneas de ingreso a través, por ejemplo, de consultoría con lo que sabes y buscar otras fuentes que te permitan llegar a esos niveles. Entonces, lo primero es entender que es imposible y lo he visto de primera mano de cómo personas profesionales que han inmigrado han transformado su carrera y sus días para poder llegar a eso. Entonces, lo primero sería creer que se puede y luego ir a por ello y bueno, y consumir mucho el contenido de Luis y el contenido mío también, porque devolviéndole la pelota a Luis, es un trabajo en equipo entre ella y yo, porque también hay que sanar, César, huellas emocionales
y traumas Sí. del pasado que te pueden estar bloqueando. Si creciste en una familia donde todo era escasez e imposibilidad, hoy de adulto vas a ser disfuncional al momento de creer que puedes salir adelante. Muy bien. El tiempo lamentablemente se nos ha acabado por un problema de dinero, ¿verdad? Entonces vamos a llegar a una conclusión con Luis. Luis, el poco dinero que tengo, los churupitos que tengo, ¿cómo, en qué debo usarlos para ser feliz o para tener una sensación de felicidad y de alivio? ¿Qué sería lo primordial? Mira, una vez que tú tengas tus gastos básicos cubiertos, compra tiempo de calidad para que tú puedas de alguna manera estar con esos seres queridos que te dan esa felicidad plena y que te sacan un poco de esta psicología del consumo, que es una felicidad muy temporal. Luego, invertir en experiencias, sea cual sea la que te guste, sea cual sea tu pasión, es importante que utilices el dinero en ese sentido. Y por último, el invertir dinero en otros, en ese deseo genuino de dejar un legado, de servir a través de ese dinero que puedas tener, es lo que a ti te va a dar esa plenitud y esa sensación de, wow, o sea, lo estoy haciendo bien porque no solo tengo dinero, sino que lo puedo compartir y puedo generar ese sentimiento de felicidad. Para cerrar eso de el dinero no hace la felicidad, también estaba la famosa frase aquella de los ricos también lloran, ¿no? Es Los decir, ricos también lloran. Luis y Julio, muchas gracias por estos minutos. De verdad ha sido una conversación breve, pero muy, muy interesante. El economista y asesor financiero Julio Iglesias y la psicóloga Luis Araki. Ya regresamos. Julio Cañas. Julio Cañas. Dije Julio Iglesias. No, ese sí tiene bastante dinero. No sé si es feliz, pero ese sí tiene dinero. Ya regresamos. El próximo sábado 12 de abril te invitamos a celebrar por adelantado el Día de la Herencia Venezolana. Desde las 4 de la tarde nos encontraremos en el Loan Depot Park para disfrutar del juego entre Miami Marlins y Washington Nationals. Con la compra de cada entrada recibirás una camiseta diseñada por artistas venezolanos. Tendrás acceso a la preventa de boletos para el Clásico Mundial. Podrás disfrutar del concierto de Chino y Nacho por primera vez en el campo de juego y beneficiar con parte de los ingresos recaudados a los jóvenes y niños venezolanos de fe y alegría. Compra tus entradas en marlins.com/Venezuela. Sábado 12 de abril, 4 de la tarde, en el Loan Depot Park. 10:20 de la mañana. ¿Quién es Luisa Magdalena González Alcíbar? De ella sabemos, por ejemplo, que es una abogada nacida en Quito de 47 años. Se casó a los 15 años, dio a luz a su primer hijo a los 16, se divorció a los 22 y dice profesar la religión evangélica. Pero es la aspirante a la presidencia de la República del Ecuador. ¿Quién es ella en realidad? Vamos entonces a la ciudad de Quito, donde está la periodista Araí Vega. Araí, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días a todos los que están conectados en este medio. Qué placer conversar previo ya. Nos falta muy poquito para las elecciones acá en Ecuador. El 13 de abril decidiremos entre Daniel Noboa o Luisa González, quien pues ya la mencionabas en un breve perfil. ¿Quién es Luisa González? Bueno, Luisa González es la carta del correísmo por la presidencia. Por segunda vez han apostado por esta mujer de 47 años que ha hecho su vida política junto al correísmo y que hoy por hoy pues tiene altas posibilidades de ganar la presidencia de la República. El margen entre Daniel Noboa y ella es súper cerrado y pues ha pasado en estos días... ella, pues, por sus declaraciones durante el debate presidencial, exactamente en un momento en el que habla de reconocer a Nicolás Maduro como presidente
y anuncia lo que sería pues una política de lo que ella, en sus palabras, devolver a los migrantes irregulares de Venezuela a su país. De hecho, en el debate, post-debate, cuando habló con la prensa, habló de tener una política de vuelos charter, entre otras cosas. Luisa González ya ha estado en el tema político, fue asambleísta y pues hoy por hoy la mujer más fuerte del correísmo, se podría decir. Ahí esa política de deportar venezolanos, esa política anti-migrante venezolano, ¿le da rédito político, le da votos allá en este momento en el Ecuador? Creemos, y yo creo que es esta estrategia política en la que mucha gente culpa a la migración de muchas cosas que están pasando en el país. El país está viviendo una ola de violencia sin precedentes. Cerramos el 2023 como el año más violento que ha tenido la historia del país. Enero del 2025 fue el mes más violento de los últimos 3 años y pues la lógica ciudadana en muchos aspectos habla de que la migración tiene mucho que ver. Pero si vamos a los datos reales, por ejemplo, solo el 4% de detenciones acá en el país corresponden a gente extranjera. Y el número de migrantes o de extranjeros que están en las cárceles también es sumamente bajo. Entonces es un tema muy de demagogia, de decirle a la gente lo que quiere escuchar, pero como hemos visto en otros sitios y en otros países, atentar contra la migración no soluciona problemas de raíz, que son los que tenemos acá en Ecuador y que tienen que ver con años. O sea, el tema del narcotráfico y de las bandas de crimen organizado acá en el país tienen 20 años y la migración en este éxodo importante que llegó de diferentes países, pues no tiene el mismo tiempo, tiene mucho menos tiempo. Ahí es una demagoga entonces la señora González. Lo que quiere ella es tener buenas relaciones con, digamos, Nicolás Maduro, pero por razones ideológicas, ya que es la candidata de Daniel Correa. Pero ya hablando puntualmente de la gesta electoral, de la fecha electoral, ¿cuáles son las posibilidades reales de Luisa González frente a Daniel Noboa? Bueno, ellos pasaron a la segunda vuelta electoral, aunque Daniel Noboa pasó primero, el margen es súper cerrado, apenas fueron 19,000 votos de diferencia. Entonces, hoy por hoy, como les decía en un inicio, es muy cerrada la posibilidad para ambos. Las encuestas les ponen en un margen de apenas 2 puntos de diferencia. Entonces, el correísmo ha logrado levantarse en esta campaña electoral y las posibilidades de que ella llegue a la presidencia son altas. No así también, pues el presidente Daniel Noboa ha hecho lo suyo también, tiene apoyo ciudadano, así que es una contienda muy, muy cerrada. Araí, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Ha sido un placer y pues para servirles, un gusto. Gracias, Araí Vega desde la ciudad de Quito. Una pausa y ya regresamos en Conexión. En el país de Madrid leo: agua, comida y medicinas, ¿qué incluir en un kit de emergencia como el que recomienda la Unión Europea? La nueva estrategia de preparación ante las crisis de la Comisión Europea busca que los ciudadanos tengan reservas para subsistir 72 horas sin ayuda externa. Otro diario influyente en el otro extremo, el ABC, también en Madrid. ¿Por qué la Unión Europea se pone en modo alerta y habla de 72 horas para responder a una posible emergencia? La Unión Europea pedirá a los hogares que almacenen víveres y productos esenciales por si estalla una guerra. Caramba, uno lee estas noticias y pareciera que la guerra es inminente. Ya que he leído 2 diarios madrileños, vamos a Madrid. Allí está el profesor Emiliano García Coso, de la Universidad Pontificia Comillas. Emiliano, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, don César. Muchas gracias por la invitación. Es tan inminente el estado de guerra. ¿Para qué se está preparando la Unión Europea, Emiliano?
Bueno, en el fondo, este plan de preparación estratégica de la Unión Europea, que incluye más de 30 medidas, es una manera de concienciar a la ciudadanía europea que durante 80 años habíamos vivido bajo el paraguas protector de Estados Unidos, que eso ya no va a ocurrir, o que al menos durante los 4 próximos años de la administración Trump, esa posibilidad de protección que nos ofrecía Estados Unidos ya no va a ocurrir. Por lo tanto, debemos estar preparados ante la posibilidad que especialmente los países bálticos o Polonia puedan ser objeto de algún tipo de ataque, no tanto quizás físico, pero sí también desde el punto de vista de la ciberseguridad por parte de Rusia. Entonces, bueno, se trata de establecer un plan de contingencias para que estemos preparados y sobre todo para que estemos concienciados, porque habíamos vivido en una especie de burbuja. Claro, el tema de concienciar va directamente al ciudadano del común, ¿verdad? Por ello es este kit de supervivencia de 72 horas. ¿Cómo lo ha recibido la ciudadanía? ¿Cómo lo ha recibido el europeo anónimo, el europeo de a pie? Pues depende mucho de dónde viva el ciudadano europeo, porque normalmente en los países del sur, que estamos más alejados de Rusia, pues lo vivimos como algo anecdótico o una especie de meternos miedo en el cuerpo. Pero sin embargo, creo que tienen razón, que hay que ser previsores y que hay que estar mentalizados de que puede ocurrir. Y esas 72 horas o ese kit de 72 horas es esencial ante un eventual ataque donde pueden pararse los suministros o las cadenas de comercialización. Claro, tengo entendido esto está inspirado en un plan finlandés, que claro, Finlandia tiene esa larga frontera con Rusia y con lo que era antes la Unión Soviética. ¿Cuál ha sido la experiencia finlandesa, Emiliano? Bueno, Finlandia es uno de los países que estuvo ocupado también por Rusia históricamente y que incluso perdió parte o tuvo que ceder parte de su territorio, como probablemente acontezca a la pobre Ucrania. Entonces, pues ellos, obviamente, un país que no había sido miembro de la OTAN y que automáticamente pidió su entrada en la OTAN, al igual que los suecos, pues son los primeros que se sienten ahí amenazados y por lo tanto, pues saben de lo que están hablando. Ahora, ya yendo puntualmente al caso ucraniano y a lo que se está ocurriendo ahora, hubo un acuerdo para la navegación en el Mar Negro y poco a poco, dando y dando, o quitando y quitando, se está avanzando aparentemente en un acuerdo de paz. ¿Qué nos puede comentar, Emiliano, sobre esto? Pues el del acuerdo del Mar Negro es un acuerdo bastante peculiar porque está inicialmente acordado entre Estados Unidos y Rusia y luego trasladado a la posición ucraniana, que implica el levantamiento de sanciones, pero claro, en ese acuerdo la Unión Europea hasta ahora ni ha participado ni se la espera y según el secretario de Defensa, como somos patéticos los europeos, pues entonces pues no nos han pedido opinión y hay que recordar que parte de las sanciones internacionales, las más importantes o una de las más importantes, son las que ha adoptado la Unión Europea. Entonces, a ver si la administración Trump es capaz de convencer a los europeos de que también eliminen esas sanciones, lógicamente, que implica ese acuerdo sobre la salida de trigo famoso, tanto del ruso como del ucraniano. Es evidente la antipatía hacia Europa, por lo menos del señor Pete Hegseth, del secretario de Defensa, y del vicepresidente Vance. En la filtración esta que ocurrió con el The Atlantic, quedó muy claro, lo dice textualmente Vance, dice, me molesta mucho que los europeos haya que irlos a defender de nuevo, palabra más, palabra menos. ¿Cómo va a terminar eso? ¿Qué puede hacer Europa frente a una administración como esta que tiene personeros tan jóvenes como Vance y Hegseth con tan abierta antipatía hacia Europa? ¿Qué pueden hacer? Pues lo que estamos haciendo, estableciendo escenarios donde ya no solamente es una amenaza a Rusia, sino que también lo puede ser Estados Unidos, porque recordemos las declaraciones de la primera ministra danesa, especialmente molesta con la visita de la mujer del vicepresidente, a la que ahora parece que se va a sumar también el vicepresidente a Groenlandia, y donde se sienten amenazados de que las tomen por Groenlandia por las buenas o por las malas. Y eso implicaría atacar a un país miembro de la OTAN, pero también a un miembro de la Unión Europea. Por lo tanto, no nos queda más remedio que establecer nuestra autonomía estratégica en los términos económicos, comerciales y securitarios, porque no nos podemos fiar del antiguo socio durante más de 80 años que fue Estados Unidos, independientemente de la administración que gobernaba. Parece que ahora va por otro lado. ¿Qué opciones puede tener la señora Frederiksen, la primera ministra danesa?
Pues básicamente protestas diplomáticas, ver qué va a ocurrir con la guerra comercial que tenemos abierta con Estados Unidos. De momento hemos pospuesto nuestras medidas de retorsión, pero fundamentalmente lo que tenemos que estar preparados es qué vamos a hacer los europeos y sobre todo que si lo podemos hacer conjuntamente frente a la posibilidad de que Estados Unidos adopte una posición mucho más beligerante y decida tomar por otros medios no pacíficos Groenlandia, porque Groenlandia es un territorio autónomo dependiente de Dinamarca y lo primero que tienen que decidir es sobre si quieren ser un Estado autónomo. Entonces, estamos en una tesitura muy complicada y desgraciadamente el pueblo norteamericano creo que no es consciente de muchas de las acciones exteriores que está emprendiendo la administración Trump y que ponen en dicha el equilibrio que habíamos mantenido y la alianza que habíamos mantenido durante 80 años. Para el americano del común, el americano medio, Europa puede ser un destino turístico o era un destino turístico. Creo que nada más allá. En este momento el discurso antimigratorio es lo que está colmando aquí el interés. Hay un detalle que me llama la atención. He leído que entre los milagros que ha producido el señor Trump está el unir definitivamente, amalgamar a la Unión Europea. ¿Comparte ese criterio, Emiliano? Desafortunadamente todavía no ha conseguido unirnos del todo, porque recordemos que está la situación de Hungría, que va por libre defendiendo ciertas posiciones rusas. También tenemos a Italia, que parece ser que últimamente está más apegada a lo europeo. De hecho, creo que va a cancelar el contrato que había firmado con Starlink y el señor Elon Musk. Pero todavía nos tienen que poner bajo esa prueba real y efectiva para demostrar que Europa va a actuar de forma unida y no que vamos a ser la suma de diferentes países. Es decir, que nos tendrán que poner en esa tesitura para ver si realmente somos una unidad o somos una suma de diferentes realidades. Y creo que la respuesta está por ser una unidad, no una suma de múltiples realidades nacionales. Si queremos ser, digamos, algo frente a Estados Unidos, Rusia o China. Emiliano, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias, don César. Buen día. Emiliano García Coso es profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas, allá en Madrid. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Conexión. Viene el Festival de Cine de Miami y se va a estrenar aquí en este festival la película Espina del director venezolano Daniel Poller. Daniel, muy buenos días, aunque para ti allá en Los Ángeles es una madrugada prácticamente todavía. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por tenerme aquí en el programa. Muchas gracias. Sí, madrugada. Leo aquí que tu película es la historia de un expatriado venezolano que planea vacaciones en la ciudad de Panamá antes de someterse a una cirugía de columna. Es parapléjico, no puede viajar solo y recluta a una actriz desafortunada y a un playboy cínico como ayudantes. Vaya trama esta, ¿eh? Cuéntanos, Una por trama... favor. Claro, no. Bueno, o sea, suena más complicado de lo que es. Al final del día, la película se reduce a un viaje divertido. O sea, por más dramática que pueda parecer la trama, vas a pasar un buen rato viéndola. Está súper entretenida. Digamos que es el viaje de esta persona en silla de ruedas, que de hecho es mi mejor amigo de toda la vida. Yo me crié básicamente con él y su familia, aparte de la mía, ¿no? Y esta película creo que es la culminación, como una parte del trayecto de nuestra amistad muy bonita. Y bueno, es una ficción de varias de sus historias mezcladas, pero al final del día es la historia de esta persona que decide tomar un viaje para confrontar al doctor que le causó la discapacidad. Suena muy dramático, pero el viaje se vuelve algo muy divertido. Es como digamos, lo que es el band apart, ¿no? El grupo que no te imaginas juntos disfrutando en esta aventura. A ver, Daniel, Jonathan existe. El protagonista de la historia existe en la vida real. Claro. Sí, y él es el actor.
Y él es el actor de la película. Sí, se interpreta a sí mismo. O sea, de hecho, o sea, yo empecé a desarrollar el guión, ¿no? Y hay momentos de su vida que viví yo con él, que todos lo ficcionalizamos en esta narrativa, ¿no? Y él me ayudó incluso con la parte de la historia. Y en un momento yo decidí, bueno, voy a hacer un documento, quiero, ¿sabes? Hacer un poco más de investigación, quiero ver cómo hacer la dinámica con Jonathan, ¿no? Entonces hice este documental que se llama Tuesco, que salió en The New Yorker. El documental se fue viral, tuvo mucho éxito y ahí pude explorar un poco la dinámica de Jonathan, ¿no? Pero desde un punto de vista más de documentalista, ¿no? O sea, yo no estaba ahí grabando esto con luz, ¿sabes? Es mucho más lo que decimos fly on the wall, ¿no? Con cinema verité. Y ahí pude ver la presencia de Jonathan en cámara y me deslumbré. No solo me deslumbré yo, cuando salió el documental El Mundo se deslumbró, querían más de Jonathan. Y yo dije en ese momento, evidentemente lo tengo que castear a él. ¿Quién lo va a interpretar a él? No me pasaba por la cabeza. Aparte, yo obviamente escribí el guión con él en la mente, ¿no? Entonces fue lo que decimos acá, un no-brainer, ¿no? Y fue todo un proceso. ¿Y qué le ocurrió a él? Porque dijiste el cirujano que le ocasionó el problema, la cuadraplegia. ¿Qué le pasó a Jonathan? Bueno, Jonathan fue resultado de malpraxis. Él nace unos meses antes, unas semanas antes, perdón, y a él lo meten en la incubadora. Y al estar en la incubadora, la aguja de la alimentación que le tenían que poner, se la tenían que dejar un máximo de 20 días. Ahí es donde ocurre la malpraxis, se la dejan una cantidad más larga de lo que debían, se infecta, se va a su cerebro y eso le causa una discapacidad que o sea, no se pudo revertir, ¿no? Entonces, o sea, yo conozco a Jonathan desde que es chiquitico, o sea, él es menor que yo, pero lo conozco porque su hermano empezó siendo mi mejor amigo, cumplíamos el mismo día, ¿sabes? Se volvió su familia como mi otra familia, y pues crecí con Jonathan, ¿no? Como un hermano también, y esta forma de tratarlo, de tratar en general la discapacidad, digamos, es lo que se ve reflejado en el documental y también en la película, porque nosotros lo que queremos es lo que decimos, ¿no? Con el tema es normalizar lo que algunas personas consideran como no normal, que es ¿sabes? Verlo por el lado de no victimización, de no lástima, simplemente de contar la historia como es. Y al final del día, esta película la ves y, o sea, la mitad de la película, el tema, la parte de discapacidad del tema, ya eso no es no es el foco de la historia, ¿no? Te estás divirtiendo con el personaje, en algún momento lo odias, en algún momento lo quieres, te hace reír. El punto aquí es no ponerlo tampoco en un pedestal, ¿sabes? Que eso ocurre a veces con narrativas de este tipo, ¿no? Sí. Y aparte de actuar en tu película, ¿qué hace Jonathan? Aparte de actuar, dices, detrás de cámara. No, digo, en su día a día, ¿qué hace? Es una historia muy interesante también. O sea, aquí todo se conecta de una forma muy cómica. O sea, Jonathan, bueno, él trabajaba para una compañía en la parte de accounting. O sea, él tenía ¿sabes? Su trabajo corporativo el día a día. Yo siempre trato, de hecho, mi primer cortometraje que yo hice en mi vida, sí, el primero lo hice con él. Para mí lo casté a él, ¿no? O sea, él no es que es actor, ¿no? Pero no es un actor técnico, pero, ¿sabes? Yo era chiquito, ya éramos jóvenes y yo dije, bueno, quiero hacer esto. Entonces, Jonathan siempre también ha tenido una fascinación con el cine y la verdad que a lo largo, a pesar de, ¿sabes? De no trabajar en este medio como yo o de no ser un actor profesional, ¿no? Que ya ahorita sí será, ahora lo puedes considerar un actor profesional porque sale en esta película. También mientras estábamos o sea, él estaba es interesante porque la película empieza con Jonathan siendo despedido de cierta forma, ¿no? Esa es la narrativa. Y al mismo tiempo en la vida real él estaba también renunciando a su trabajo.
Entonces hay una paralela muy interesante mientras grabábamos que también estaba ocurriendo en la vida real. Entonces a veces lo que decimos, se borran los límites, ¿no? Mira, De la ficción y la realidad. Ajá. Me has vendido la película también que ya estoy desesperado de verla. ¿Cuándo la puedo ver aquí en Miami? Bueno, el 5 de abril es el estreno en Miami. Después tenemos otro screening el 10 de abril. Y el 6 de abril tenemos uno en Panamá también. Tenemos en el Festival de Cine de Panamá. Y bueno, se viene un camino muy interesante que no puedo mencionar para la película, pero está por ahí bien en camino. 100%. Muy bien. Y bueno, lo último que digo de Jonathan era que ahorita está trabajando con mi hermana. Mi hermana lo contrató. Ella tiene y trabajan juntos. Entonces termina haciendo algo muy bonito. ¿Qué trabaja tu hermana? ¿Qué tiene tu hermana? Mi hermana tiene una marca que se llama Créetelo y es una comunidad muy bonita de mujeres que se apoyan a lo largo por el mundo, y Jonathan trabaja en la compañía ahorita y le tienen mucho aprecio, mucho cariño. Es esencial. Michelle, correcto. Michelle Parker, que por ahí tiene su fama. Ya lo creo. Oye, voy a estar de primero en el cine para ver tu película, Daniel. De verdad que sí. Te felicito. Gracias, sería un placer tenerte ahí. ¿Cómo muchísimas no? gracias, la aprecio mucho. Y saludos a Jonathan, un fuerte abrazo. Y sale Fernando también, que creo que es amigo tuyo. Ah, sí, bueno. Queda todo en familia. Fernando, ahí. Muy bien. Familia, ahí aparece. Muy bien, muchísimas gracias. gracias. Daniel Poler, director de la película Espina, ya la veremos aquí en Miami. Una pausa y ya regresamos en Conexión. Escuchas a César Miguel Rondón en Conexión. De última hora leo esta noticia. Daniel Ortega ha nombrado a su esposa Rosario Murillo jefa suprema del Ejército de Nicaragua. La reforma a las leyes militares le permite que disponga de las Fuerzas Armadas junto a su esposo, organice la defensa y hasta ordene operaciones militares y considera que la soberanía está bajo amenaza. La bruja Murillo ahora es la jefa suprema. Ayer se dieron las eliminatorias de la CONMEBOL con miras al Mundial del 2026 y gracias a un gol de penal de Salomón Rondón en el minuto 41 de la primera parte, Venezuela superó a el Perú jugando allá en Maturín. Bolivia y Chile empataron en sus respectivos partidos. Paraguay sacó un gran resultado ante Colombia y Argentina goleó al Brasil. Entonces, la situación es la siguiente. El actual campeón mundial, Argentina, 31 puntos, Ecuador 23, Uruguay y Brasil 21 junto a Paraguay, Colombia con 20 puntos y Venezuela con 15. Y por debajo de Venezuela, Bolivia, Perú y Chile. Perú y Chile, los dos están en el último lugar. Y ahora, para cerrar, escuche usted esta noticia. La alemana Alexandra Hildebrand da luz a su 10º hijo a los 66 años. Dios mío, dice aquí, ella está en el octavo hijo lo tuvo después de los 53 años. Esto es un récord. Y ella, ¿qué dice? Me siento como si tuviera 35. Ella es la directora del Museo del Muro de Berlín. Ha tenido 8 hijos después de cumplir los 53. Y acaba de tener su 10º hijo a los 66. Ojo, lo tuvo de forma natural, no parió. No, es decir, lo concibió de manera natural y fue por cesárea. Este jueves se agregan nuevos targets a la persecución en Venezuela. Eso este jueves en Conexión. Tengan todos el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network,
En los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible. Y ahora, para variar, Barbarita. Pitos.